Función exponencial. Primero que nada vamos a empezar diciendo qué es una función exponencial. Una función exponencial es una función de la forma f(x) igual a elevado a la x, en el que el argumento x se presenta como un exponente. Aquí podemos observar cómo x es la variable independiente, mientras que a es la base. Y la base debe ser un número que pertenezca a los reales positivos distinto a 1 y mayor a 0. ¿Cómo se realiza el gráfico de una función exponencial? Para poder graficar una función, realizamos una tabla de valores donde obtendremos los datos. Por ejemplo, tenemos la función 3 elevado a la x. Vamos a realizar la tabla en donde vamos a reemplazar x por los valores que nosotros escojamos. Luego, ubicamos los valores de x e y en el gráfico. Por ejemplo, cuando x valga 0, y va a valer 1. O cuando x valga 1, y va a valer 3. Y por último, unimos los puntos, para que así quede la recta. Luego, también podemos realizar un análisis de esta función, pero vamos a tener que tener varias cosas en cuenta. Por ejemplo, el dominio, que es el conjunto de todos los números reales. La asíntota horizontal, las cuales son rectas horizontales a las cuales la función se va acercando indefinidamente. Las asíntotas horizontales son rectas de ecuación y igual a k. La raíz, que gráficamente las raíces corresponden a las abscisas de los puntos donde la parábola corta el eje x. Después también está el rango, que es el conjunto de todos los números reales positivos. Y por último, la intersección vertical. La intersección de una recta son los puntos donde la recta intercepta o cruza los ejes horizontal y vertical. Para terminar de comprender esto, vamos a realizar el análisis del ejemplo que hicimos anteriormente, el cual era 3 elevado a la x, en donde el dominio es todos los números reales, la asíntota horizontal es 0, raíz no posee ya que en ningún momento corta al eje x, el rango va de 0 a más infinito y la intersección vertical es 0,1. Y por último, para terminar de comprender el tema, dejaremos un segundo ejemplo, el cual es 5 elevado a la x menos 3. Primero, para ubicarlo en el gráfico, realizamos la tabla de valores de la cual hablamos anteriormente, en donde íbamos a reemplazar x por el número que nosotros quisiéramos. Luego, ubicamos todos los puntos en el gráfico y lo unimos. Y por último, realizamos el análisis, en donde el dominio es todos los números reales, la asíntota horizontal es menos 3, la raíz 0,68, el rango menos 3 a más infinito y la intersección vertical es 0,-2. Una ecuación exponencial es aquella en la que la incógnita aparece únicamente en los exponentes de potencias de bases constantes y la expresión algebraica está igualada a otro miembro. La incógnita puede aparecer en el exponente de uno o más términos en cualquier miembro de la ecuación. Los conceptos que se deben conocer son propiedades, propiedad de potencia de otra potencia, método de sustitución y factorización. Como primer ejemplo tenemos 2 elevado a la x igual a 8. Para resolver este problema debemos escribir el número en forma exponencial en base 2 y luego, como las bases son iguales, debemos igualar los exponentes. El segundo ejemplo planteado es de 5 elevado a la x más 5 elevado a la x más 1 igual a 6 sobre 25. Para resolver este problema los pasos son los siguientes. Factorizar la expresión, sumar los números, dividir ambos lados de la ecuación entre 6, escribir el número en forma exponencial en base 5 y, como las bases son iguales, debemos igualar los exponentes. El tercer ejemplo dice 2 elevado a 2 por x más 1 menos 3 por 2 elevado a x más 1 igual a 0. Para resolver esto haremos el desarrollo de la expresión, transformar la expresión, resolver la ecuación usando la sustitución t igual a 2 elevado a x, resolver la ecuación para t, devolver la sustitución a t igual a 2 elevado a x, resolver la ecuación para x y finalmente observaremos que la ecuación tiene dos soluciones. Puede ser menos 1 o puede ser 0. Y como último ejemplo tenemos el siguiente problema. Raíz de 5 elevado a x igual a 5 por 1/5 elevado a x. Y la resolución es la siguiente.
Primero, escribir la ecuación en forma exponencial con base 5. Reducir la expresión usando el máximo común divisor de 5. Escribir la expresión en forma exponencial con base 5. Cuando se encuentre un negativo enfrente de una expresión dentro de un paréntesis, cambiar el signo de cada término de la expresión. Como las bases son iguales, igualar los exponentes. Multiplicar ambos lados de la expresión por 2. Mover la variable al lado izquierdo y cambiar su signo. Agrupar los términos semejantes y dividir ambos lados de la ecuación entre 3. Logaritmo. Un logaritmo indica el exponente al que hay que elevar un número base para obtener el número original. El ABC. Esta es una regla fundamental que hay que saber para poder entender el logaritmo. Como podemos ver, A elevado a la C es igual a B, porque tenemos que saber que los logaritmos parten de una potencia. Entonces, si A elevado a la C es igual a B, en el logaritmo se va a transformar a logaritmo de base A de B igual a C. Vamos a verlo en un ejemplo con números para poder entenderlo mejor. En el ejemplo 1, a la izquierda de la diapositiva, podemos ver que 7 elevado a la 2 es igual a 49. Cuando esto lo pasamos a un logaritmo, nos va a quedar el 7 en la base, el 2 en el resultado y el 49 en el argumento del logaritmo. Ejemplo 2. Si nos dan a resolver el logaritmo en base 2 de 32, vamos a pensar, ¿a qué número tengo que elevar al 2 para que me dé de resultado 32? Y como se ve en la diapositiva, resulta 5. Porque 2 elevado a 5 nos da 32. Ejemplo 3. Si nos dan a resolver el logaritmo en base 5 y con argumento 125, vamos a pensar en qué número tengo que elevar al 5 para que me dé 125. Nos va a dar 3, porque como se puede ver en la diapositiva, 5 elevado a la 3 nos da 125. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que cuando la base del logaritmo es 10 no se escribe, y esta también se puede resolver con calculadora. Las propiedades logarítmicas son 4. La primera, cuando en el argumento de un logaritmo hay un producto, es decir, una multiplicación, el logaritmo se va a distribuir entre los factores como suma. Como podemos ver en la imagen, el logaritmo se podría decir que se va a dividir en dos partes. El logaritmo en base x con argumento de a y, por otro lado, se va a sumar con el logaritmo en base x, pero de argumento b. La segunda propiedad dice que cuando en el argumento del logaritmo hay una división, el logaritmo se va a distribuir como resta. Como podemos ver en la imagen, un logaritmo en base n de argumento a dividido b va a ser igual a logaritmo en base n de a menos el logaritmo en base n de b. En la tercera propiedad vamos a ver que cuando el logaritmo está afectado por un exponente, este último va a pasar adelante del logaritmo multiplicando todo. Es decir, logaritmo en base a de b elevado a la x va a pasar a resolverse como x, o sea la potencia de b, por el logaritmo de base a de b. Para la última propiedad, tenemos que cuando el argumento del logaritmo está afectado por una raíz, esta última pasa multiplicando adelante de todo, pero expresada como fracción. O sea, el logaritmo de base a de raíz x de b es igual a 1 sobre x, o sea, el índice de la raíz,
por el logaritmo de A de B. Vamos a ver un ejemplo de la propiedad 1 y 2. Tenemos que el logaritmo de base A de 3x dividido 8n va a ser igual a el logaritmo de base A de 3x menos el logaritmo de base A de 8n. ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos aplicando la segunda propiedad, en la que nos encontramos con una división en el argumento. Por eso es que vamos a separarlo y distribuirlo con una resta. Y ya para el segundo paso de la operación vamos a aplicar la primera propiedad en la que nos encontramos con una multiplicación en el argumento de nuestro logaritmo. En este caso es 3 por x y 8 por n. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entre paréntesis vamos a poner el logaritmo de base A de 3 más el logaritmo de base A de argumento x. Y ahí cerramos el paréntesis, menos, porque tenemos que mantener el menos que traíamos desde arriba, abrimos paréntesis, logaritmo de base A de 8 más el logaritmo de base A de n, y cerramos el paréntesis. Y para el tercer ejemplo tenemos el logaritmo de base 2 de x elevado a 7. Para resolver esto vamos a usar la tercera propiedad, en la que tenemos que colocar el exponente delante de todo y multiplicarlo. O sea que nos quedaría, como se puede ver en la imagen, 7 por el logaritmo de base 2 de x. Y como último ejemplo nos da logaritmo de base 7 de la raíz cúbica de 2. Para resolver esto vamos a aplicar la cuarta propiedad, que nos dice que el índice tiene que pasar del otro lado multiplicando todo, pero en forma de fracción y en el lugar del denominador, como se puede ver en la imagen en amarillo. Entonces nos quedaría como 1/3 por el logaritmo de 7 de 2. Una ecuación es logarítmica cuando su incógnita está siendo afectada por la logaritmación. Para resolver estas ecuaciones logarítmicas, primero hay que aplicar propiedades logarítmicas, después aplicar el ABC, después igualar las bases para eliminarlas y por último resolver la ecuación restante. Como quinto paso, verificar. En este ejemplo no hay propiedades para aplicar, así que directamente pasamos al ABC. En este caso sería 5 elevado a la x igual a 125. Igualamos para que ambas bases sean 5 y así poder eliminarlas, lo que nos da x igual a 3. Y si lo verificamos con la calculadora, el resultado es correcto. Para resolver cualquier ecuación logarítmica hay que tener en cuenta que a tiene que ser mayor a 0 y diferente a 1, las propiedades, el ABC y que cuando el logaritmo no esté especificado es igual al logaritmo 10. Probemos con uno más difícil. En este ejemplo vemos que x forma parte de b. Entonces lo que debemos hacer es aplicar las propiedades para tener un solo logaritmo de cada lado y así poder cancelarlos. Una vez hecho así, resolvemos cual ecuación normal. Y para finalizar, veamos qué pasa cuando una ecuación logarítmica parece no tener solución. En este caso lo que debemos aplicar es cambio de bases, es decir, se elige una nueva base en común para ambos y se colocan de modo que logaritmo de A esté siendo dividido por logaritmo de B. Dividimos ambos resultados y nos da el logaritmo.